a la presentación del libro Sartre y la filosofía de la subjetivación, un libro editado por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, de la autoría de Enrique Gallegos, quien el día de hoy nos acompaña. Gracias, doctor Gallegos. El día de hoy también nos acompaña la doctora Siria Padilla y el doctor Germán Amaya de la Universidad de Guadalajara, ambos a quienes agradecemos acompañarnos el día de hoy. Bueno, como les comentábamos, esta es una novedad editorial de nuestra división. El libro se encuentra disponible también para su venta a través del sitio casadelibros.abiertos.uam.mx. Ahí lo podrán adquirir y bueno, podrán también consultar todos los catálogos, el catálogo editorial de nuestra división y de la UAM en general. Bueno, pues entonces, sin más, les presentamos a nuestra primera invitada, la doctora Siria Padilla Partida, quien es profesora e investigadora en la Universidad de Guadalajara. Es licenciada en Filosofía por la misma Casa de Estudios y maestra en Ciencias de la Educación también por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Abierta de Cataluña en España. Ha trabajado en la Escuela Preparatoria 2, la Escuela de Filosofía, ahora Departamento de Filosofía, en el Centro Universitario de los Valles, en la Universidad Virtual y actualmente en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Además, ha trabajado como asesora en la Universidad Pedagógica Nacional y en otras dependencias como la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco. Cuenta además con artículos de investigación en revistas nacionales, internacionales e indexadas, capítulos de libro en temáticas relativas a la educación, a la internacionalización y la política educativa. Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales en las mismas líneas de investigación. Agradecemos a la doctora Siria Padilla por acompañarnos el día de hoy y le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de este libro titulado Sartre y la filosofía de la subjetivación, del autor Enrique G. Gallegos. Una de las preguntas que pueden surgir de manera legítima a quienes se acercan al libro de Enrique Gallegos, Sartre y la filosofía de la subjetividad, publicada por la Universidad Autónoma Metropolitana, es ¿por qué leer a Sartre hoy, a 70 años de la publicación del Ser y la Nada y a 50 años de la publicación de la Crítica de la Razón Dialéctica? A esto puede agregarse otra pregunta. ¿Por qué ahondar en un autor que ha sido profundamente polémico, contradictorio, esquizofrénico en su escritura, como apuntan algunos de sus críticos? Sartre, de acuerdo con Gerasi, ha sido una de las conciencias más odiadas y respetadas de su tiempo. Su capacidad crítica le hizo confrontarse con marxistas, estructuralistas, psicoanalistas y con autores de gran altura como Camus, Merleau-Ponty, Lacan, Lévi-Strauss, entre otros. Como lo comenta Vasallo, abordar a Sartre hoy en día implica atravesar la sucesión de objeciones que se hace desde varias décadas y en diferentes niveles, filosófico, político, psicoanalítico, y que se complacen en darlo por muerto y enterrado. Por su parte, Gallegos, en una nota a pie de página, confirma esta declaración cuando nos dice que el número de tesis que se han publicado en la UNAM desde el año 2000 al 2013 sobre el autor es igual a 0, y que Lecte, compilador de los filósofos contemporáneos, no lo menciona entre los 50 pensadores esenciales. Gallegos se pregunta el porqué del olvido de Sartre y apunta 5 razones. 1. La exigencia de las universidades, de los papers y diría de la racionalidad científica por los métodos de investigación y la imposibilidad de tasar a Sartre en esa línea. 2. La crisis y la crítica a la filosofía del sujeto o del sujeto en la filosofía, dado que Sartre pasaba por ser un filósofo del sujeto. 3. El ascenso del estructuralismo y postestructuralismo como filosofías que restan peso al individuo y a la acción social. 4. El declive de Hegel y el ascenso de Kant como referente filosófico y paradigma de investigación. 5. El rechazo a la obra de la crítica de la razón dialéctica por su escritura esquizofrénica, repetitiva y de difícil acceso. Sartre aparece como un autor polifacético, escribió ensayo, novela, guión teatral, artículos periodísticos y obra filosófica.
Su obra filosófica dio vida a un movimiento denominado existencialismo, etiqueta con la que se ha querido simplificar su pensamiento, nos dice Gallegos. Además, gozó de gran popularidad durante su época. Todas estas acciones pueden ser una buena razón para leer a Sartre, pero más allá de esas circunstancias, Gallego nos presenta un libro que, como él mismo lo comenta, no es un estado de arte sobre la obra de Sartre, no lo es sobre su recepción y no lo es sobre el sujeto. Lo que nos presenta Enrique es una obra esclarecedora, lúcida, equilibrada, brillante sobre el pensamiento de Sartre. En este texto nos explica la evolución, las rupturas, continuidades y discontinuidades del pensamiento de Sartre en dos de sus obras esenciales, El ser y la nada y la crítica de la razón dialécticas. En otras palabras, Gallego nos explica de manera profunda y esclarecedora el cambio de una filosofía ontológica, individualista y profundamente burguesa hacia una filosofía social, comprometida y emancipatoria. La obra de Enrique Gallegos nos propone una nueva lectura, una nueva visión de la obra de Sartre. Ahí donde los críticos ven contradicción, carencia, falta de sistema, Gallegos nos muestra una filosofía en movimiento, una filosofía líquida que desborda los moldes, desborda las etiquetas y sistemas, entendidos estos últimos como explicaciones totales y no contradictorias. Gallegos no ve a Sartre como el creador de un sistema filosófico, sino como un autor que se desborda a sí mismo en contradicciones, en cambios, principalmente por la lectura de Marx y por el compromiso político que fue asumiendo poco a poco y que le obligó a una lectura y relectura de sí mismo. Como el propio Sartre lo señala en sus conversaciones con Geraci. Cito, fue escribiendo las palabras, releyendo a Marx, acercándome al Partido Comunista, cobrando conciencia de que simplemente me había protegido al convencerme de que las desgracias de los demás no eran cosa mía, a no ser, por supuesto, que escribiera sobre ellas, pero como cosa ajena. Fue de esa manera como tomó conciencia política. La depresión social, continúa Sartre, me arrojó a la realidad del ser humano alienado, explotado, inquieto, aterrado, en una palabra, a la náusea. Pero no a la de Roquentin, sino a la mía, a la de todos, y me di cuenta de que mi lucha es también la suya, y viceversa, que no existe más escapatoria que la de encontrar nuestra plenitud, por así decirlo, a través de la lucha conjunta, pero sin pensar que ésta tiene un significado, sino que es un simple acto. La lectura que propone Gallegos se apoya principalmente en tres núcleos de investigación. El ser y la nada, publicado en 1943, la crítica de la razón dialéctica, publicada en 1960, así como algunas obras literarias. El segundo núcleo lo constituyen el examen de algunos intérpretes de Sartre y el tercero, la revisión de una bibliografía sobre el sujeto y la subjetividad. Pero, ¿cuál es el punto de partida de Gallegos? Enrique lo expresa en sus propias líneas de entrada. En lugar de analizar su obra desde las problemáticas que plantea la categoría de sujeto y ascribirlo a las filosofías de la conciencia, sea desde la fenomenología, el kantismo, el existencialismo, el humanismo, se trataría de reflexionar sobre las relaciones entre subjetividad y subjetivación. Se trata de pensar a Sartre, con Sartre las posibilidades de subjetivación que acontecen en la acción, la libertad, la situación, la servidumbre, la intersubjetividad, el tiempo, la historia y algunas implicaciones para nuestra época. Las filosofías del siglo XX y XXI se han debatido entre los posicionamientos que apuntan al reconocimiento de las estructuras sociales por encima de las conciencias individuales. Estas estructuras que moldean, organizan y colonizan las conciencias individuales y colectivas, muchas veces en formas inconscientes y que ponen a los sujetos como títeres, sin saberlo, de fuerzas que se mueven y actúan más allá de las vidas efímeras y transitorias de los sujetos individuales. Y por otro lado están las filosofías que hacen hincapié en el sujeto, en la conciencia del sujeto, en la universalidad de su pensamiento, en su libertad y en el lugar privilegiado que ocupa en el mundo como sujeto racional. Entre ambos extremos, Gallego nos propone una lectura de Sartre
que explica el proceso de la subjetividad. La subjetividad entendida como ese proceso activo y negativo con el cual el hombre se experimenta a sí mismo y al mundo, en el entendido de que ese proceso no es estable ni universal, sino por el contrario, es contingente y situado. De ahí que Gallegos se preocupe por colocar a Sartre lejos de una filosofía de sujeto que piensa al hombre como un ser universal, fundacional y profundamente rígido, con una conciencia universal que le permite alcanzar la verdad y eliminar toda duda y mancha de incertidumbre. Por el contrario, Gallegos propone una lectura de la subjetividad dispersiva, nómada, rizomática y desterritorializante, como él mismo lo menciona en su libro. Por otro lado, frente a unas filosofías que explican cómo las estructuras moldean al sujeto y lo dejan como un ser servil, sin voluntad, ciego, inconsciente, Gallegos recupera un ser que enfrenta al mundo inerte, a la masificación, al mundo fosilizado que los aplasta con su peso. Gallegos destaca el proceso de subjetividad política del hombre que hace frente a su tiempo, que se revela ante una subjetividad serial, manipulada, y que toma conciencia de la historia para incidir en ella, para recuperar su libertad y subjetivarse y emanciparse políticamente. Tal como lo ha dicho muchas veces Gallegos en sus comentarios de Facebook y también como lo hace desde las aulas e insiste en su libro, se trata de hacer frente a las filosofías pesimistas, estructuralistas, que dejan al hombre inmovilizado frente a un mundo que los aplasta con todo su peso. Pero no se trata de enaltecer ciegamente la conciencia humana, ni la libertad y la participación del hombre en la historia, sino de verlo en una justa dimensión. El libro de Enrique Gallegos nos ayuda en su análisis sobre Sartre a ver esta justa dimensión. Entonces, ¿cuáles serían las razones que nos hacen apostar por una relectura de la filosofía de Sartre? Haciendo una interpretación del texto de Gallegos, atenderíamos las siguientes. Primero, la crítica que hace Sartre a la subjetividad seriada, amorfa, desvanecida y atrapada en la maquinaria social. Pues si bien, como nos describe Bauman en su modernidad líquida, hay una subjetividad amorfa que se deleita en sí misma como en un estanque narcisista y queda atrapada en el deleite y en el goce de lo instantáneo y efímero, frente a esta modernidad líquida, cabe oponer la subjetividad sartreana como un proceso emancipatorio. Segundo, frente al estancamiento de una filosofía que se regodea del sujeto como un ente estable, universal, monolítico, fundacional, Gallegos recupera a Sartre para explicar la subjetividad como algo inestable, nómada, que significa el sujeto por hacer, el sujeto proyectado al futuro, el sujeto despojado de ser y situado en el no ser. Tercero, frente a la visión romántica y hegemónica de la libertad que se instituye y vende como forma de dominio y colonización, así como las ideas liberales sobre la libertad que la contraponen a la autoridad del Estado, se instaura la idea de libertad de Sartre. Sin embargo, la idea de Sartre sobre la libertad es controversial, como lo explica Gallegos. En primer lugar, porque forma parte de la estructura óntica del ser, porque el hombre está condenado a ser libre, pero esta libertad no es ilimitada, sino situada en el mundo y en sus circunstancias. En segundo lugar, esta libertad puede manifestarse como una libertad insumisa que hace frente a las estructuras hegemónicas, que se organiza en acción colectiva y que se subjetiviza y experimenta como praxis. De esta manera se plantean entonces dos visiones de libertad, como una estructura óntica del ser condenado a ser libre, la primera, y por otro lado, la libertad acotada en la praxis y en la acción colectiva. 4. La lucha contra las filosofías aplastantes del estructuralismo y postestructuralismo que dejan al sujeto vacío, sin posibilidades, anulado en su existencia y en sus posibilidades de acción. Ante este tipo de filosofía se rescata la importancia de la subjetividad política de Sartre. 5. Gallegos recupera las críticas del Sartre al marxismo y a la visión de la historia mecanicista en las que se hace evidente un determinismo. Ante esta visión determinista y utópica, opone Sartre la visión no concluyente de la historia y las posibilidades de la biografía y la subjetivización en la participación emancipatoria de la historia. Sexto y último,
se destaca el problema de la subjetivación más allá de las condiciones de género, de la sexualidad, de las disciplinas del saber. Se trata de la subjetivación y la experiencia de la subjetividad en el sujeto individual y colectivo a través de la libertad, la experiencia de sí, de la acción, de nosotros, de la temporalidad y de la historia. La idea de Gallegos de recuperar a Sartre no es solo desenterrar a un autor del olvido, no es solo desenterrar a un muerto, sino principalmente utilizar su pensamiento para arrojar luz sobre nuestro tiempo, para entender las problemáticas y dilemas que nos atañen y también para pensar sobre el papel del arte, el papel del intelectual y el papel del individuo en nuestra época. Enrique aborda estas cuestiones en su libro y con ello nos brinda una propuesta para discutir, para reflexionar y para cuestionarnos. Gallegos nos explica que los procesos de subjetivación han desplazado a la filosofía del sujeto. Ahora son las disciplinas las que han estudiado estos procesos de subjetivación, como el psicoanálisis, la sociología y el género o el feminismo y la antropología. El libro de Gallegos es una contribución al esclarecimiento sobre cómo se producen estos mecanismos o formas de subjetivación. La subjetivación aparece con el hombre, pues el hombre es conciencia dirigida hacia el mundo y hacia sí mismo. La subjetividad entonces se manifiesta como acción. Para Sartre, actuar es proyectar la subjetividad en el mundo, en su situación y sus cosas. Actuar es comenzar a recubrir el mundo con la fina retícula de la subjetividad. Cita: la subjetividad es también elección. Elegir significa experimentar la libertad aún en contra de todos los riesgos, de todas las opresiones. El ser es libre. El ser está condenado a ser libre. Elegir permite también colorear el mundo con nuestra subjetividad y colorear al ser, es decir, subjetivarse. Gallego nos explica cómo esa subjetividad no es una subjetividad ilimitada, como lo pretendían las propuestas surrealistas. La subjetividad no puede crear al mundo. La subjetividad está en el mundo, en medio del mundo y en situación. La situación remite a un conjunto de circunstancias, de materialidades, de herramientas que crean en conjunto lo disponible, lo que es, y es a partir de esta situación que el hombre elige y subjetiviza. Además, el hombre no es un ser aislado, no es una mónada que exista colapsada en sí misma, sino más bien es sujeto que está en medio del mundo, allende otras subjetividades que lo interpelan, lo interrogan, lo entrelazan. Esta situación de intersubjetividad forma parte constitutiva de la subjetivación. No nos pensamos a nosotros mismos como islas navegando en la mar de nuestro propio self, sino en la relación con otras subjetividades. Ahora bien, esas subjetividades existen como sujetos con su propia subjetividad, con sus propios proyectos, los cuales son lanzados también al mundo y se convierten estos proyectos en extrañezas, incluso en amenazas a nuestros propios deseos o a nuestros propios proyectos. De esta suerte, la intersubjetividad no es la intersubjetividad de un mundo de relaciones comunes, pacíficas, o como lo pretendían los hippies de los 60, un mundo de relaciones de amor y paz, sino más bien la subjetividad encuentra al otro como lo que no es, lo niega, lo cosifica, y con ello emerge el conflicto. El conflicto de la intersubjetividad es el conflicto de la cosificación y el dominio, el de la negación de la subjetividad del otro. La única forma de resolver el conflicto es la mirada, la cual tiene la posibilidad de dotar de subjetividad al otro, es decir, reconocer al otro como sujeto. ¿Qué relación guardan nada y conflicto con la subjetividad? Se pregunta Gallegos y nos explica: la subjetividad se constituye como aquella que al objetivizar la subjetividad del otro también la niega. Esta negación, que es mutua y dialéctica entre mismidad y otredad, es el fundamento de las relaciones intersubjetivas y en ella descansa su carácter originario, conflictivo, dispersivo. La subjetividad además se cosifica cuando se deja sumergir en el campo de lo material inerte, de las cosas. Las cosas imponen un modo de actuar, un modo de comportarse, de tal manera que el sujeto se cosifica a sí mismo y se serializa, es decir, se masifica. Pero la subjetividad afortunadamente puede ser más que eso.
La subjetividad es temporalidad, lo cual significa que se está en el tiempo, que el hombre, al ser un ser carente de ser, está proyectado al futuro, y es este proyecto el que subjetiviza el mundo y lo rescata de su estar en el mundo como algo cosificado. En la crítica de la razón dialéctica nos explica Gallegos: Sartre da un giro a su pensamiento individualista y ontologizante del ser y la nada. La acción, nos dice Gallegos, ya no es acción individual, sino acción política, praxis que permite al sujeto liberarse de las condiciones materiales que lo oprimen, es decir, de la situación en la que está colocado. La acción es acción, pero no puede ser individual, sino colectiva, grupal, que le permita accionarse como colectivo y emanciparse. La libertad, también nos explica Gallegos, ya no es la libertad radical, sino una libertad que asume que el campo de lo inerte, el mundo material, restringe las opciones que tienen los sujetos para tomar decisiones y para ser libres. Pero este campo no es fijo, puede cambiar, puede ser modificado por los sujetos que luchan contra él y lo modifican. Así, la materialidad no es algo fijo, inmóvil, sino algo escurridizo y cambiante. La intersubjetividad, en la crítica de la razón dialéctica, nos explica Gallegos, también está atravesada por el conflicto. Aquí los grupos, los colectivos también reviven el conflicto de la cosificación, de la negación del otro, pero esta cosificación ya no opera como un mecanismo ontológico, sino más bien forma parte de la estructura del modo de ser capitalista. El modo de ser capitalista instituye la rareza. La rareza introduce la violencia recíproca de tal manera que las mediaciones entre estas subjetividades hacen que se vean a sí mismas como enemigas. Pero también la rareza puede introducir una reciprocidad positiva que implica la subjetividad del otro como reciprocidad del sí mismo. En este tipo de reciprocidad, las subjetividades pueden resurgir mutuamente codo a codo mediante la praxis y disolver las capturas, opresiones y cosificaciones mediadas por la rareza y los colectivos. Gallegos nos dice: la de Sartre no es una filosofía que plegue las subjetividades al pasado, ni tampoco que las adhiera a un finalismo del progreso o a las pretensiones de que no hay más opciones que el capitalismo de la rareza y el exterminio. Sartre permite pensar en la posibilidad de una subjetivación política marxista que plantea un proyecto anticapitalista, antidiscriminatorio, antiexplotador, y positivar radicalmente ese anti y desde esa torsión constituir subjetividades políticas. Con esta visión amplia, actualizada y contundente, Enrique Gallegos nos invita a un diálogo vigente entre el Sartre del ser y la nada y el segundo Sartre de la crítica de la razón dialéctica. En ese diálogo del yo consigo mismo avisoramos la clausura y también las posibilidades de la acción, de la libertad, de la intersubjetividad y del tiempo para construir nuevos horizontes abiertos aún a la esperanza, la interpretación y el debate. Después del aplastante peso del discurso estructuralista y postestructuralista, releer a Sartre nos sirve de pivote para orientar nuestra acción y nuestro estar en el mundo. Por ello, la lectura de Enrique Gallegos es necesaria e imprescindible. Eso es todo. Nada más quería decir que hice algunas citas de Gallegos, pero si me detenía como a decir, esta es la cita de tal, bueno, pensé que me iba a extender mucho, pero sí lo tengo por escrito. Muchas gracias, doctora Padilla. Agradecemos su presentación. Y bueno, ahora es el turno de que le demos la palabra al doctor Germán Omar Amaya Velasco, quien es profesor universitario en el Departamento de Filosofía y en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Además, es licenciado y maestro en Filosofía por la misma casa de estudios, egresado del doctorado en Estética por la Universidad París y doctor en Arte y Cultura por la Universidad de Guanajuato. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temas de filosofía y estética. Es autor de algunos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas en filosofía, estética, teoría del arte y la cibercultura. Ha diseñado además diversos recursos tecnológicos y cursos para sistemas y ambientes virtuales de educación. Agradecemos la presencia del doctor Amaya y le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Enrique, muchas gracias también por la invitación a presentar tu texto y de verdad es un placer aquí compartir esta mesa virtual
con grandes amigos y colegas ya de algunos años atrás. Y bueno, también agradecer ahí a las personas que nos acompañan también ahí a través de la plataforma de Facebook Live. Inicio así. Todo idioma tiene como palabras o expresiones que son intraducibles a otros idiomas, ¿no? Y en el caso del francés hay una expresión que me gusta mucho, que es l'esprit de l'escalier, ¿no? Que por cierto es una expresión acuñada por Denis Diderot, ¿no? Por ahí en la época de la Ilustración. Y la traducción literal sería algo así como la mentalidad o el ingenio de la escalera, ¿no? Y en realidad se refiere a un sentimiento que todos hemos tenido, ¿no? Y es ese sentimiento posterior a haber tenido una discusión, cuando de repente así en una noche, un día, un año posterior a la discusión, se nos ocurre esa respuesta perfecta que pudimos haber dado durante aquella discusión añeja. Pero bueno, el hubiera no existe y siempre es demasiado tarde para esa genial respuesta que tuvimos, pero que nunca dimos, ¿no? Bueno, ¿por qué comienzo así con esta referencia? Porque justo unos pequeños días antes de comenzar la lectura del texto que aquí nos convoca, pues justo tenía una discusión con un par de amigos y colegas acerca de la vigencia y de la importancia de la filosofía de Jean-Paul Sartre para el pensamiento contemporáneo. Y por supuesto, la respuesta que di en aquel momento pues, me dejó insatisfecho. Entonces, coincidentemente, cuando comenzaba a rondar ese malestar del espíritu de la escalera, ¿no? de la mentalidad esta de la escalera, del ingenio de la escalera, pues justo recibo ahí la invitación de Gallegos para presentar el texto. Y apenas en los 2 primeros párrafos de su libro, encuentro la respuesta genial, clara y contundente a esta pregunta, ¿no? Y es esta, la fecundidad intelectual y la vigencia contemporánea de un pensador como Sartre radica en el estudio del problema de la subjetividad. ¿No? O sea, más allá del reduccionismo de Sartre a la moda intelectual del existencialismo, pues la obra Sartre y la filosofía de la subjetivación pues nos regala realmente una lectura atrevida y nuevos modos de inteligibilidad para la filosofía contemporánea, justamente a través del estudio de este pensador francés. El texto entonces se compone pues de una filosofía de la subjetivación y analiza de forma paciente conceptos como sujeto, subjetividad, subjetivación, libertad, conciencia, entre otros. Se trata de una actualización del pensamiento de Sartre y de un atinado esfuerzo por desempolvar todo un discurso y una diversidad de argumentos opacados, ¿no? Es decir, como apolillados, vaya, en esos anaqueles clasificatorios y canónicos de la historia de las ideas que definen al intelectual francés como el filósofo existencialista ateo por excelencia, ¿verdad? Insisto y quiero insistir en esta cuestión de la actualización de su pensamiento, puesto que el texto reconduce la obra sartriana a la luz de una serie de inquietudes marxistas y postestructuralistas propias de Enrique Gallegos, ¿no? Que sobrepasan el ambiente intelectual de la posguerra y incluso las preocupaciones políticas de los años 60 del siglo pasado. Bueno, expresiones francesas como être sujet à, es decir, estar sujeto a, o l'assujettissement, como estar sujeto, sometido, dominado, otra vez, o la subyección como un estado de dependencia, o la sujeción como una situación de una persona sometida a una autoridad. Bueno, todas estas expresiones son derivaciones del concepto de sujeto. No obstante, y en contraste con estas, también podemos hablar de la subjectivité, de la subjetivación, de la subjectalité, ¿no? Como expresiones que refieren contrariamente, en contrario a la sujeción del individuo, que refieren al devenir del sujeto, a su conciencia, a su capacidad de liberación y a sus posibilidades emancipatorias. Entonces, es en contraste de estos conceptos donde se ubica realmente la problemática central de Enrique, ¿no? La problemática que analiza en este texto. Y aquí Enrique nos define la subjetividad, aquí se lo voy a citar, como procesos mediante los cuales
los singulares hacen experiencias de sí. Y la subjetivación como aquella asunción en que la subjetividad efectúa de sí misma para realizar determinados actos. Es decir, la subjetividad es un proceso individual, es una acción, a veces limitada, a veces impedida, sometida, capturada en términos de Enrique, o serializada en términos sartreanos, ¿no? Y en contraste, la subjetivación implica una acción transformadora, política, orientada necesariamente a la emancipación. Voy a detenerme brevemente en un análisis que Enrique dedica a la idea de la actividad humana, a el hacer, y que honestamente disfruté, gocé mucho esta lectura, no solo por la calidad literaria que aquí nos regala, sino que también logra desenredar una serie de madejas, de hilos, de discursos, de argumentos que están dispersos entre estos dos libros, del ser y la nada y la crítica a la razón dialéctica. Bueno, de acuerdo con Enrique, es en el ser y la nada donde el hacer es presentado como una dimensión del ser de la realidad humana. Se trata de una condición particular y distintiva de lo humano sobre la tierra, en el sentido que el ser humano es un ser vivo cuyas acciones están dirigidas a domesticar la naturaleza y al mismo tiempo articulan su condición social. Esto ya lo advertía Aristóteles, incluso cuando hablaba de la complejidad de la praxis como un proceso que va más allá de un ciclo biológico, ¿no? Que refiere justamente a esta capacidad volitiva y racional del ser humano, ¿no? Y semejante capacidad, la capacidad volitiva del hombre, también pues, fue detectada por filósofos como ya más contemporáneos como Hannah Arendt, a quien por cierto Enrique cita su obra esta de la condición humana, o incluso Giorgio Agamben en este librito del hombre sin contenido, y ambos respectivamente precisan que la praxis humana es algo determinado por la idea de voluntad que se expresa inmediatamente en la acción. Por su parte, Sartre sostiene que la condición subjetiva de la acción radica en una especie de circularidad, ¿no? Es decir, en el sentido que el hombre y la mujer cuando actúan, lo hacen para poseer o transformar una realidad externa a sí mismos. No obstante, es el sujeto quien se resignifica en este proceso. Esta transitividad de la acción queda expresada por Enrique con esta bella frase, ¿no? Que dice, y que de hecho ya la mencionó también Siria: actuar es comenzar a recubrir el mundo con la fina retícula de la subjetividad. La acción, pues, tiene una cualidad poética, ¿no? Es poiesis, ¿no? Y aquí me voy a permitir citar al libro del banquete de Platón, ¿no? Para aclarar esto que acabo de afirmar, ¿no? Sabes, dice el Sócrates de Platón, que la idea de creación, de poiesis, es algo múltiple, pues en realidad toda causa que haga pasar por cualquier cosa del no ser al ser es creación. De suerte que también los trabajos realizados en todas las artes son creaciones, y los artífices todos son creadores, todos son poetas. Bueno, esto en términos sartreanos sería algo así: si se actúa es porque la subjetividad se percata de algo, de la falta de algo. Es en esta negatividad, en esta ausencia, en este no ser, en esta nada, es justamente esto el punto de partida de una acción y de la subjetividad misma. No obstante, la subjetividad suele quedar atrapada en redes de domesticación, es decir, disciplinada, investida, por diversos mecanismos o instituciones que neutralizan la capacidad de acción poética del individuo. Sartre recurre al término de rassemblement humain, ¿no? Para dar cuenta del fenómeno social que ocurre en el proceso de esta serialidad subjetiva. Este concepto de rassemblement humain suele traducirse como reunión humana, y de hecho así lo traduce también Enrique. Sin embargo, rassemblement posee un matiz que refiere a un proceso de concentración, de aglomeración de individuos. Así visto, rassemblement humain es algo más que una reunión de humanos, es una masificación de subjetividades, como la que padecemos diariamente en los transportes públicos de nuestras urbes, o en las filas para hacer trámites burocráticos, o en la clasificación
y supresión de diferencias que padecen los estudiantes en sus salones de clases. El resultado de un hacinamiento semejante es un tipo de alienación, de supresión de subjetividades, de neutralización de conciencias. Incluso la literatura pudiera quedar sometida a estos procesos de serialidad. La literatura de consumo, señala Enrique, es un ejemplo de ello. Pero ¿cómo la literatura puede superar semejante serialización? ¿Cómo postular la acción a través de la literatura? ¿Cómo se construye un discurso literario emancipador de la subjetividad serializada? ¿Cómo se es escritor sin ser necesariamente un militante político ni un escritor de panfletos o de manifiestos políticos, ¿no? Bueno, no voy a espoliar, como se dice hoy en día, la respuesta que nos regala Enrique, pero sí vale la pena revisarla, ojearla y que se construya a partir de este libro de qué es literatura. Enrique nos ofrece la posibilidad de leer su texto sin la secuencia de cada capítulo, ¿no? Como si cada uno de ellos ofreciera una reflexión independiente y completa en sí mismo. No obstante, mi lectura, que fue conservadora de capítulo a capítulo, da cuenta de un estudio en forma de espiral, ¿no? Y en cada vuelta como que regresa, obviamente, el mismo concepto de subjetividad, desde un estudio cada vez más profundo y más fino, ¿no? Así, entre su segunda y tercera vuelta, se construye una noción de subjetividad a la luz del problema de la libertad, la emancipación y la situación. A juicio personal, yo considero que uno de los problemas filosóficos principales de la Ilustración, e incluso de la modernidad, es la cuestión de la relación entre el individuo y lo social. ¿Es posible garantizar la libertad de los individuos sin deteriorar el orden social? Y al revés, ¿es posible establecer un orden social sin vulnerar la voluntad individual? Bajo este dilema, como de tipo político, legal, se han erigido una diversidad de proyectos filosóficos que se prolongan incluso en aquellos que algunos optan por llamarle posmodernidad. Bueno, desde este conflicto filosófico propiamente moderno, Enrique reconstruye el itinerario filosófico de Sartre y desmonta la compleja, abigarrada y a veces esquizofrénica maquinaria que compone la crítica de la razón dialéctica, e incluso termina en ser hilanada, para poner en evidencia los fundamentos y las implicaciones de la famosa sentencia existencialista. El hombre y también la mujer son esclavos de su propia libertad. La libertad es una textura del ser, afirma Gallegos, y en efecto, se trata de una condición necesaria de la subjetividad, pues solo se es libre si y solo si el sujeto toma conciencia de sus propias dimensiones de elección. La filosofía de la subjetividad de Enrique trata de un sujeto de carne y hueso, del hombre y la mujer que somos aquí y ahora. Y en su texto se presenta un análisis acerca de la importancia de la situación para la libertad y en consecuencia para la subjetivación. Porque aquello que se opone al sujeto es el mundo. Son las cosas así como están dispuestas. Es un dispositivo. Y el término de dispositivo no necesariamente en términos Foucaultianos o en términos de Agamben. Es un dispositivo en términos literales. Es decir, es un cierto modo en que las cosas están dispuestas. Un modo también de disponerlas. Es un orden dado a aquello que se resiste a la subjetividad. Y al mismo tiempo es un abanico de proyectos y opciones para la subjetividad. La fórmula heideggeriana, esta fórmula famosa que dice in der Welt sein, comúnmente traducida como ser en el mundo, implica también pensar la existencia no necesariamente como un ser, sino como un estar en el mundo. Esto nos regala el español, la diferencia entre el verbo ser y el estar, ¿no? Como un estado de existencia, como un ser no acabado, sino como algo que está temporalmente, circunstancialmente en el mundo. De ahí la noción sartreana de gratuidad como algo arrojado, algo que está ahí, en estado de contingencia, sin razón ni sentido último. Así, deliberadamente, Enrique emplea el concepto de utensilios y no el de cosas para hablar de esos objetos concretos empleados por el ser humano. También concreto, el de carne y hueso que actúa en situaciones específicas, en lugares y momentos concretos. La subjetividad se presenta entonces como algo concreto
en un cuerpo emplazado. Somos el cuerpo aquí sentados, nosotros frente a nosotros mismos, ¿no? Frente a nuestros utensilios tecnológicos, asumiendo nuestros roles asignados y haciendo frente a la vida a través de mediaciones tecnológicas, con este recuerdo constante, contemporáneo de un virus que amenaza nuestra finitud. La subjetividad es pues una situación concreta. Desde este principio ontológico, Enrique cuestiona las condiciones en las que una situación política o social somete, serializa, embiste, oprime al ser humano. Finalmente, una subjetividad se construye a través de su confrontación con otras subjetividades, a través de la aparición del otro como una subjetividad distinta a la mía. Desde esta lógica, Gallegos dirige su espiral otra vez a esta condición de la intersubjetividad en el pensamiento sartreano. Si el infierno son los otros, como ya escribió Sartre en esta obra de teatro llamada A Puerta Cerrada, ¿cómo se articula esta condena? ¿Cómo ocurren los procesos tormentosos de relaciones entre subjetividades que organizan, cada uno a su modo, su propio proyecto de vida? De nueva cuenta, entre el ser y la nada y la crítica de la razón dialéctica, el texto aquí presentado ofrece una reconstrucción conceptual acerca del conflicto que implica el otro, de la negación que significa la aparición de una subjetividad distinta a la mía, de los modos de relación con el otro y de las condiciones para la reconstrucción de un tejido social y político a través del conflicto de las subjetividades. Bueno, termino esta presentación agradeciendo obviamente a Enrique por hacerme parte de este gran acontecimiento, ¿no? Realmente considero que se trata de un texto pertinente que se atreve a desempolvar todas estas lecturas e interpretaciones del pensamiento sartreano y que se sumerge al interior de las obras de este intelectual francés para lograr articular nuevos modos de inteligibilidad para el pensamiento contemporáneo. Más allá de Sartre, lo que Enrique construye es un andamiaje de conceptos para pensar la subjetividad en este presente que somos todos nosotros, en este justo momento, en este justo instante y en estas condiciones, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maya. Y bueno, vamos a darle ahora la palabra al doctor Enrique Gallegos, quien es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales en nuestra división. Además es poeta, filósofo, crítico literario y sindicalista. Ha publicado reseñas y ensayos en periódicos y suplementos culturales. Asimismo, cuenta con libros, capítulos y artículos de investigación y junto a otros investigadores ha coordinado volúmenes dedicados a Karl Marx, a Rousseau, a Hannah Arendt, por mencionar algunos. Sus aforismos y poemas son recogidos en la antología Lapidario, Antología del Aforismo Mexicano, 1869-2014, y Atlas Inverso de Poesía, 36 poetas nacidos en los 60. Doctor Gallegos, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias a Germán y a Siria por esta presentación tan puntual, tan rigurosa, tan llena de matices que recoge cada una de sus intervenciones, que de alguna manera me parece que captan, ¿no? la intención del libro, ¿no? Que siempre hay un riesgo pues en esto, ¿no? Es decir, siempre hay un riesgo de que uno cree escribir de manera legible ciertas cosas y resulta que en realidad no es legible aquello que se está escribiendo, ¿no? Entonces me parece que logran pues manifestar en sus intervenciones los nudos, ¿no? centrales que de alguna manera pues tiene que ver con esta tensión entre subjetividad y subjetivación y su deriva o su empuje hacia la subjetivación política, ¿no? Es decir, el ejercicio, el intento, que me parece que se puede analizar en Sartre por buscar, ¿no? transformar nuestro mundo como él buscó transformar como Sartre
buscó de alguna manera transformar su mundo, que no deja de ser un mundo enrarecido. Y de alguna manera, lo mencionaron ustedes, el texto está anclado en dos grandes libros, que son digamos, los libros principales de filosofía de Sartre, que es el Ser y la Nada de 1943 y La Crítica de la Razón Dialéctica de 1960, ¿no? Evidentemente, Sartre, digamos, no llegó a esos libros, digamos, de cero. Hay que recordar que Sartre, el primer libro que publica Sartre es en el 36, un libro que se llama La Imaginación, y los primeros libros de Sartre de filosofía, ¿no? Como La Imaginación, La Trascendencia del ego, que es del 38, El Bosquejo de una teoría de las emociones, que es del 39, y otro libro, las novelas, por ejemplo, ¿no? La Náusea del 38, los cuentos, ¿no? Del Muro. Esta literatura y libros de filosofía que Sartre comienza a publicar en los 30, hasta antes de llegar al Ser y la Nada, es una literatura con una impronta muy particular, que es la fenomenología, ¿no? La fenomenología más o menos se va a introducir en Francia por ahí por el 30, con un texto de Levinas, ¿no? Y Sartre de alguna manera se va a sentir atraído por el método fenomenológico, y estas primeras obras van a recoger parte de digamos, de sus lecturas, ¿no? De sus análisis, ¿no? Asociados con la fenomenología. De tal manera que cuando Sartre ya llega al Ser y la Nada, ya hay, digamos, un recorrido previo filosófico, ¿no? Que le va a permitir a él construir esta obra enorme. Es una obra enorme, difícil, no es una obra de fácil lectura, de más de 700 páginas, hay unos capítulos muy densos, muy técnicos, donde habla del ser para sí, del ser en sí, ¿no? Pero luego hay otros capítulos que realmente son maravillosos, que tienen que ver con todas estas descripciones que hace Sartre a nivel de lo cotidiano. Es decir, digamos, una de las grandes aportaciones que uno debe tener en cuenta en Sartre es esta capacidad para filosofar sobre lo cotidiano, filosofar sobre la mirada, filosofar sobre el cuerpo, filosofar sobre un café, filosofar sobre lo que pasa cotidianamente y cómo en esas cosas cotidianas pues se ocultan grandes problemas de corte ontológico, ¿no? Y por otro lado, bueno, está la crítica de la razón dialéctica, que de alguna manera es un giro que Sartre va a dar a partir de, yo creo que de una autocrítica que él hace. Sartre tenía esta frase muy famosa, que él trataba de pensar contra sí mismo. Es decir, era alguien que siempre intentaba, digamos, ahora sí que subjetivarse para volver sobre sus pasos y reflexionar sobre lo que había escrito. Se da cuenta, pues, de que la ontología que él construye en el Ser y la Nada, pues es una ontología con una carga individualista muy fuerte, muy, muy cargada digamos, desvinculada de las problemáticas sociales. El Sartre digamos, de los 30 es un Sartre muy individualista, es un Sartre esteta, es un Sartre provocador, es un Sartre, digamos, que tiene una visión de sí mismo como el escritor, que antepone ante todo su proyecto de escritor, antepone ante todo la trayectoria como individuo, ¿no? Pero va a pasar la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera eso va a ser como una conmoción, ¿no? En términos de lo que él creía, en términos de lo que él consideraba, y de tal manera que lo va a hacer, digamos, como salir de sí, ¿no? Y tratar de pensar las problemáticas sociales y en ese, digamos, volver la mirada hacia lo social, de la mano de la guerra, de la mano de la ocupación fascista, ¿no? De la mano de el conflicto bélico, van a obligar a Sartre de alguna manera a empezar a tomar partido, y junto con otras personas
él va a tomar va a formar un grupo de resistencia, creo que se llamaba Socialismo y Libertad. Entonces, a partir de ahí, Sartre de alguna manera va a empezar a tratar de transformar, de ajustar su filosofía hasta empezar a acercarse un poco al marxismo. Que de alguna manera en la crítica de la razón dialéctica hay un vuelco hacia el marxismo, y ahí expresa esta frase que ha sido muy citada, muy conocida, ¿no? Que el marxismo es la filosofía insuperable de nuestro tiempo. Curiosamente, esa frase después va a ser de alguna manera motivo de mofa, de risa, ¿no? En general, la figura de Sartre ha sido, después con el periodo o la introducción del estructuralismo y luego del postestructuralismo, va a ser motivo de mofa, de burla, ¿no? Pero si uno atiende, por ejemplo, a lo que está pasando actualmente en las discusiones, es un regreso fenomenal, prodigioso de Marx. Es decir, Marx nuevamente está retornando con una fuerza, lo cual le da a uno a pensar, pues, es decir, que Sartre, pues, tenía razón. Es decir, sigue siendo el marxismo una filosofía, digo, no la única, por supuesto, pero sí es una filosofía, digamos, necesaria para pensar nuestra vida, para pensar nuestra sociedad, por una razón muy sencilla que la dice Sartre, y lo ha dicho toda la tradición marxista, ¿no? Porque nuestra sociedad, pues, es una sociedad capitalista. Es decir, es una sociedad que va a aparecer más o menos en el siglo XVI, y aun cuando ha mutado, ha cambiado, es decir, no lo mismo el capitalismo contemporáneo que del siglo XIX, sigue siendo el capitalismo, sus elementos estructurales siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, la tensión, la contradicción entre capital y trabajo, y pues el atenazamiento, o para decirlo en lenguaje sartreano, ¿no? Digamos, la captura en la serie, ¿no? De los singulares, de las personas, ¿no? Entonces, Sartre de alguna manera, pues en efecto, como lo han dicho, de alguna manera va a dominar todo un siglo, todo un periodo al menos muy largo, cuando menos desde los 40 hasta los 60, no solo, digamos, las reflexiones filosóficas en Francia, ¿no? Sino en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que Sartre inaugura lo que es ese filósofo cosmopolita, ese filósofo, ese intelectual de alguna manera que de todo se le pedía que opinara, ese intelectual que pareciera pues que sabía todo y que tenía todas las respuestas, ¿no? Y después viene este periodo pues muy oscuro para Sartre. Es un periodo a partir de los 70s, ¿no? En el que él se queda ciego, en el 73 se queda ciego. Entonces imaginemos este Sartre, ¿no? Vibrante, este Sartre que se movía mucho, este Sartre que opinaba de todo, este Sartre que apoyaba todas las causas, que andaba en la calle codo a codo con los militantes, que apoyó la revolución cubana, que es decir, que siempre estaba en las trincheras, digamos, defendiendo las causas justas, se queda ciego. Y no solo se queda ciego, sino que aparece toda esta camada de nuevos jóvenes, como Foucault, como Deleuze, como Derrida, todo el postestructuralismo y la filosofía del lenguaje analítica, que de alguna manera lo hacen a un lado, y empiezan a ver estas pugnas, ¿no? En términos de filosofía, ¿no? De concepciones filosóficas que echan a un lado pues la filosofía de Sartre. Entonces, la pregunta que los dos me parece que la plantean, ¿no? Que es muy pertinente, es decir, ¿por qué leer a Sartre, ¿no? Porque de alguna manera, en efecto, por ejemplo, el postestructuralismo todavía tiene una presencia muy fuerte. Hace algunos años, no pocos, un profesor de acá de nosotros, de Coajimalpa, que también conoce muy bien a Foucault, Bernardo Bolaños, él hizo una investigación en la red, en internet, y él encontró que el autor más citado era Foucault, es uno de los autores más citados, particularmente en las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces, sigue habiendo, digamos, un olvido de Sartre. Yo nada menos ayer estaba revisando algún material y entonces me encontré unos videos, todavía ayer unos videos de hace un par de años, videos hechos expresamente para desacreditar la figura de Sartre. Decir, no, es que Sartre es incongruente,
es que Sartre es un ateo, es que Sartre vulgariza la filosofía con el texto del humanismo, ¿no? El existencialismo es un humanismo, ¿no? Entonces hay una carga muy fuerte en contra aún de Sartre. Cada año, por ejemplo, que se habla del Premio Nobel de Literatura, sale a relucir la renuncia de Sartre, del Nobel. Ustedes recordarán que a Sartre le otorgaron el Premio Nobel, si mal no recuerdo, en el 1964, con motivo bueno, entre otras cosas, con motivo de este librito de él, que es maravilloso, que es un buen, digamos, ejercicio de subjetivación de él mismo, que se llama Las Palabras. Es un librito autobiográfico donde él va describiendo su transformación en términos de infancia, de adolescencia, de un hombre adulto, ¿no? Y cómo él, digamos, de alguna manera dice, literalmente, cómo él decidió asumirse. Es decir, estos procesos a través de los cuales él va a pasar. Entonces, todavía hace unos años, hace un par de años, en los medios se desacreditaba a Sartre diciendo pues que él intentó después obtener el dinero del premio Nobel, lo cual es una mentira, pues no está demostrado. Entonces un poco ahí está todavía como renuencia, esta suerte de rechazo a la filosofía de Sartre, ¿no? Algunas de estas yo las explico en el libro, las ha mencionado tanto Siria como Herman, ¿no? Lo menciono en los primeros párrafos, pero a mí me parece que, ya un poco para ir cerrando, a mí me parece que la figura de Sartre es una figura que es necesario volver a leer. Y no, digamos, volver a leer porque de alguna manera, es decir, su compromiso político, por ejemplo, es decir, es un pensador, es un filósofo, ¿no? De gran nivel, de gran estatura. Uno puede leer sus dos obras centrales, El ser y la nada y La crítica de la razón dialéctica, ¿no? Es decir, es un filósofo de gran altura, de gran nivel, pero a su vez es un pensador, ¿no? Que nos permite a nosotros entender cómo un pensador, como un filósofo, siente la necesidad de volcarse a la praxis política, a la acción política, y comprometerse con ese mundo que es el mundo que actualmente vivimos. Entonces es una lección no solo, digamos, filosófica, sino que es una lección política, una acción de militante. Y muchas veces se critica, se equivocó, pero es decir, ¿quién que no hace una acción política, quién que no es un militante, no se equivoca? O sea, el militante se tiene que equivocar. Un militante político, un militante, alguien que se compromete con lo que pasa en su sociedad, necesariamente se equivoca. Entonces me parece que ahí hay una arista. La otra arista pues tiene que ver con el marxismo, que a mí me hubiera gustado trabajarlo un poco más en el libro, pero bueno, por diversas razones no fue posible, ¿no? Justamente por este regreso de Marx, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, también es muy ejemplar en él la vida asumida, es decir, la vida arriesgada. Es decir, es alguien que asumió desde el minuto cero, digamos, por decirlo de cierta manera, los riesgos, las acciones, las decisiones, su literatura, su filosofía, ¿no? Entonces es alguien, digamos, que arriesgó, que apostó por vivir. Es de alguna manera, es un gran estilista, por ejemplo, también uno aprende en Sartre, un estilo genial, formidable, ¿no? El libro de Las Palabras es un libro donde la prosa, yo creo que es de sus libros, el libro en el que su prosa, el estilo de la prosa, es de los más bellos en términos de la forma en que está redactada, de la forma en que a uno lo conduce, ¿no? Es un filósofo, de alguna manera, que también nos permite a nosotros entender o nos da pautas, esquemas para reflexionar sobre los aspectos cotidianos, los aspectos aparentemente inocuos, aparentemente insignificantes, ¿no? Y además es un filósofo que también nos permite a nosotros atisbar la invención, ¿no? Es decir, Sartre era un inventor del lenguaje, tenía una gran capacidad para gestionar el lenguaje, para inventar términos, para introducir novedades lingüísticas, digamos,
pero no gratuitas, sino invención de este lenguaje que de alguna manera permiten captar los matices de lo que él está analizando. Pienso en este concepto, ¿no? de lo práctico inerte, pienso, por ejemplo, en este concepto de la serialidad, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la captura de la subjetividad en medio de estas materialidades que oprimen, etcétera, ¿no? Entonces, yo concluiría pues diciendo que agradezco pues mucho la presentación, porque me parece, ambas presentaciones, porque me parece que han precisado, ¿no? Han relatado, han analizado con puntualidad las distintas aristas, ¿no? De que se compone este libro de 6 capítulos. Es un libro relativamente breve, 240 páginas más o menos, compuesto en 6 capítulos, ¿no? En el primer capítulo, digamos, los grandes núcleos es la subjetividad y la subjetivación, un poco como ustedes lo han explicado, ¿no? Y cómo esa se tensiona, se torsiona, en la medida en que uno la pone en relación con la acción, con la praxis, como lo decía, como lo analizó un poco más puntualmente Germán, o cómo se relaciona con la libertad, se relaciona con la situación y con las máquinas, ¿no? Con las condiciones materiales de producción en lenguaje marxiano, ¿no? Cómo se relaciona la subjetividad, la intersubjetividad, y esta figura también genial de Sartre del tercero, es decir, cómo él introduce este concepto de una terceridad, ¿no? Que viene a trastocar, ¿no? La intersubjetividad, ¿no? Los conceptos de nada, ¿no? De conflicto, de rareza, el tiempo y la historia, un poco como termina Siria su intervención. Entonces, un libro breve, ¿no? Que gira en torno, pues, a un ejercicio por actualizar, no sé si lo logré, ¿no? Pero esa era la intención, ¿no? Actualizar el pensamiento de Sartre en función de una problemática, me parece, candente, actual, que también está muy manoseada, muy tratada, muy, hay bastantes estudios en distintos frentes, ¿no? Desde la antropología, el psicoanálisis, las ciencias sociales, ¿no? La biopolítica, etcétera, que es la subjetividad. Pero me parecía pues que en Sartre hay un antecedente de estas discusiones, y yo creo que no es casualidad, dos anécdotas. Una, que Deleuze haya dicho, él era mi maestro, él fue mi maestro, mi gran maestro fue Sartre, ¿no? Hablando justamente de esto que decía de la invención del lenguaje, de la invención de los conceptos, ¿no? Porque Deleuze es un gran inventor de conceptos también. Y por otro lado, Foucault, pero en sentido negativo. Foucault en una entrevista dice, todo lo que yo he hecho ha sido en contra de Sartre, pensar en contra de Sartre, en contra de la fenomenología, en contra de Hegel, en contra de Marx, ¿no? Entonces no es casualidad pues estos posicionamientos, porque me parece que podemos ver en Sartre un antecesor, un padre no reconocido, pues, de las filosofías tanto estructuralistas como postestructuralistas. Entonces, nuevamente, pues agradezco las intervenciones, su puntual lectura, a Luis, ¿no? A David, ¿no? Que también está por acá en los controles, y pues gracias. Gracias, doctor Gallegos. Doctora Maya, doctora Padilla, si les gustaría agregar algo más antes de concluir. Sí, yo quisiera agradecer la invitación que me hizo Enrique Gallegos precisamente cuando estaba leyendo a Sartre, y que estaba maldiciendo a Sartre, y entonces me llegó su librito y dije, bueno, pues qué alegría, ¿no? Son coincidencias, pero coincidencias bonitas que, que hay, que son también como oportunidades, como decía Germán, de entrelazar amistades, y también de replantear cosas, ¿no? A mí me sirve para replantear algunas cosas de mi accionar. Y bueno, también agradecer por esta exposición sobre la biografía de Sartre, que también ha sido espléndida, y por tener la oportunidad de leer su libro. Gracias. Gracias, doctora Padilla. Doctora Maya, ¿algo que nos guste compartir para cerrar? Sí, hay.
Nada más, nuevamente agradecer a todos por su compañía, por la presencia y también por esta posibilidad de hacer este pequeño diálogo, ¿no? Con motivo de este buen texto, este buen acontecimiento, como terminaba diciendo en mi presentación. Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Gallegos. ¿Algo para culminar la presentación? Sí, quizás, aunque no es sobre ella, pero yo creo que quizás algo que quería decir, pero se me pasó acá, lo tenía anotado, es la presencia de Simone de Beauvoir. Si Sartre no, yo creo que Sartre no pudo, no era lo que terminó siendo sin Simone de Beauvoir. Sartre conoce a Simone de Beauvoir en 1929, cuando los dos están en estos exámenes de habilitación de filosofía en la escuela anual, y su primera relación no es buena, ¿no? Porque Sartre, para los estándares, digamos, comunes, etcétera, en ese momento, pues Sartre era muy feo, ¿no? Tipo bajito, medía unos 58, pecoso, visco, entonces, no digo no pecoso, sino con granos en el rostro, ¿no? En la cara, ¿no? Entonces, la primera impresión que tuvo Simone de Beauvoir de Sartre dijo, qué feo está este tipo, ¿no? Y entonces Sartre hizo esto, pues, que de alguna manera para compensar esa fealdad, que además se lo decía, yo soy feo, soy un tipo muy feo. Para compensar la fealdad, pues yo creo que desarrolló la voz, tenía una voz de tenor, una voz así metálica, gruesa, ¿no? De tal manera, pues, que en los exámenes, y además era muy inteligente, pues, ¿no? En los exámenes, en el periodo de preparación de los exámenes, empezaron a estar en tratos, se hicieron amigos y después amantes, compañeros, ¿no? Y esta famosa frase, ¿no? Que la acuñaron, ¿no? Que es amores necesarios y amores contingentes, ¿no? Y Sartre, de alguna manera, no publicaba nada sin que pasara por las manos de Simone de Beauvoir, ¿no? Simone de Beauvoir era digamos, no solo era su amante, no solo era su pareja, sino que era, digamos, su compañera de trayectoria, militante, intelectual, filósofa, una mujer también de gran nivel, de gran estatura, ¿no? Algunas veces digamos, es ninguneada, de alguna manera decir, se habla de Sartre y luego se dice, y Simone de Beauvoir. No, hay que hablar de ellos en conjunto. Mucho de lo que escribió uno y otro dependen, digamos, está relacionado con esa relación muy compleja que tenían, y yo creo que de alguna manera única, aunque no exenta, por cierto, de conflicto, ¿no? Digo, también se ha mitificado su relación. Era una relación muy compleja, ¿no? Muy difícil, ¿no? También había celos, también había esas cosas normales de las pasiones, ¿no? Que nos pasan a los mortales, ¿no? Y ya, bueno, para terminar, pues nuevamente agradecer a Silvia y a Germán por esta generosidad de sus palabras, viejos amigos de los 90, de por allá, ¿no? Ya llovió, ¿no? Y entonces, pues agradecerles por haber aceptado estar por acá. Muchas gracias, doctor Gallegos. Y a ti también, Luis, y a David, pues por estar en los controles técnicos, y tú, pues por moderar acá la mesa, ¿no? Y haberte encargado, pues, de todo el tema de la edición del libro, ¿no? Ese tipo de cosas. Muchas gracias, ¿no? Que además es todo otro tema, ¿no? Después y bueno, agradecer a Germán Nasiria, también, pues felicitar a Enrique porque lo platicamos hace rato un poco antes de comenzar la presentación, ¿no? En medio de esta situación, pues el proceso editorial, que de por sí tiene sus tiempos marcados, es largo, pues me tocó ver cómo, pues, Enrique también tuvo que padecer los tiempos en los que vivimos, y pues, digamos que calentaron un poco la serie del libro, pero que afortunadamente aquí está, y creo que también, lejos de llevarnos, pues, conclusiones, pues nos llevamos reflexiones para repensar y releer a Sartre, para acercarnos a él, y pues también para acercarnos a Sartre y la filosofía de la subjetivación, el libro de Enrique que hoy nos reúne. Entonces, pues bueno, sin más, nuevamente, doctora Maya, doctora Padilla, gracias por acompañarnos hoy. Doctor Gallegos, gracias también por compartirnos de su libro. Invitar a todos quienes nos están viendo, recordarles que el libro se encuentra disponible para su venta con envío
a través del sitio casadelibrosabiertos.uam.mx y se encuentra para su consulta, bueno, en un par de días estará listo ya para su consulta en la biblioteca Dr. Miguel León Portilla de la UAM Coajimalpa, quienes también agradecemos por haberse sumado a esta presentación, a David que también nos facilitó la transmisión el día de hoy, y bueno, nuevamente gracias a quienes nos acompañaron, pues muchas gracias, nos estaremos viendo en la próxima. Un abrazo a todas y todas, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Luego.